En la antigüedad, desde la edad arcaica al menos, en todo el mundo griego, se celebraban encuentros conocidos como simposios, que significa bebida en común. Se hacían generalmente en casa de ricos, donde se reunían a comer y a beber y a conversar sobre diversos temas. Era el momento de disfrutar con el vino de acuerdo con el dicho bebe o retírate. Los invitados se perfumaban y se ponían guirnaldas en la cabeza, hechas de mirto o de flores, que no solo eran un adorno refinado para la reunión, sino que al parecer atenuaban los dolores de cabeza que producía beber tanto vino. Se designaba generalmente por azar al jefe del simposio, conocido como el simposiarca. Su función era decidir la mezcla de agua y vino que se debía realizar y cuántas copas tenía que beber cada invitado. El vino en aquella época, como era mucho más fuerte que hoy en día, se mezclaba siempre con agua. La desobediencia al simposiarca suponía una sanción: bailar completamente desnudo o dar vueltas a la sala llevando a cuestas al flautista. Los simposiantes cantaban al son de la lira y los escolios, que eran canciones tradicionales breves y sencillas que trataban sobre la amistad y los placeres del vino, o que exponían hechos históricos o que enaltecían los valores sociales de la aristocracia. Las heteras eran cortesanas de lujo que se convertían en acompañantes habituales de un hombre que podía pagar sus servicios. Eran mujeres reconocidas en todo el mundo por su belleza, pero más famosas aún por su ingenio y su refinada conversación. Los simposios les ofrecían la posibilidad de mostrar sus encantos y encontrar generosos protectores. Pero nadie se engañaba sobre su papel en la reunión. Cuenta Ateneo que cuando unos jóvenes se pelearon por los favores de una etérea llamada Natea, ésta consoló al que había sido vencido diciéndole: «Ánimo, muchacho, que la pelea no es por una corona, sino por tener que pagar». En Esparta, en cambio, las reuniones eran conocidas como sisistía, que significa grupo de hombres que comen juntos, a la cual cada hombre debía aportar una cantidad determinada de comida para poder concurrir. La admisión de los jóvenes en estas actividades marcaba un hito en su pasaje a la adultez. Se votaba entre todos los miembros del grupo la admisión del nuevo integrante. El voto se realizaba mediante bolitas de pan metidas en una urna, y las aplastadas significaban voto en contra. Estas reuniones fomentaban la igualdad y el compañerismo. Entre ellos se llamaban a sí mismos los homioi, los iguales. La palabra compañero en realidad surge recién en la Edad Media, que viene de cum panis, los que comparten el pan. La base de estas comidas comunes eran, al parecer, un plato llamado caldo negro, que era un guiso de cerdo cocido en su propia sangre y condimentado con vinagre y sal, que los pocos extranjeros que llegaban a Esparta solían encontrarlo repugnante. Las sisistía eran en cierto modo parecidos a los simposios, pero el hecho de que se enseñara al espartano a beber con moderación marca una diferencia importante. Aunque los griegos solían mezclar el vino con agua, los ilotas estaban acostumbrados o incluso obligados a consumir vino puro y ejecutar cantos y bailes vulgares y ridículos. Los jóvenes espartanos, que acudían a la sisistía como un capítulo más en su educación, eran alentados a burlarse del espectáculo de los ilotas borrachos. Aunque no eran libres, los ilotas tenían una condición social distinta a los esclavos de las demás ciudades griegas. Pertenecían al Estado y no a los individuos particulares. Vivían en familias estables en la parcela que se les asignaba y no podían ser vendidos fuera de Esparta. Se les permitía vender en el mercado el excedente de su cosecha y podían de esa forma ir acumulando algún dinero. Pero, para que no se olvidaran nunca de que estaban esclavizados, los ilotas eran apaleados una vez al año. Además, estaban obligados a llevar un vestido primitivo y humillante que los identificaba de inmediato. Entre otras cosas, llevaban pieles de animales y un gorro de cuero. La institución del ilotismo se encuentra indisolublemente ligada al sistema espartano, porque era indispensable
para que los hombres y mujeres de Esparta se vieran libres de la necesidad de cualquier trabajo. Para ello, debían formar un ejército invencible en la batalla y de esa forma imponerse sobre los zelotas y los demás enemigos de Esparta. El proceso de formación de soldados invencibles estaba planificado desde antes del nacimiento. El Estado espartano estaba inmiscuido en los asuntos privados de la vida de las mujeres, de forma tal de lograr que las mujeres fuertes pudiesen parir hijos de igual condición. Dice Plutarco, pues sometió el cuerpo de las jóvenes a la fatiga de las carreras, luchas y lanzamientos de disco y jabalina, pensando que, si el enraizamiento de los embriones ha contado con una base sólida en cuerpos sólidos, su desarrollo será mejor, y que ellas mismas, si se enfrentan a los partos en buena forma física, combatirán bien y con facilidades los dolores. Después de extirpar toda clase de ñoñería, crianza a la sombra y blandura, no menos que a los jóvenes, habituó a las jóvenes a que, desnudas, desfilaran, danzaran y cantaran en ciertos cultos ante la presencia y la contemplación de los muchachos. A veces, con burlas dirigidas a cada uno, censuraban provechosamente a los que cometían errores, y por el contrario, dedicando a quienes de ello lo merecían elogios compuestos a base de canto, infundiendo en los jovencitos gran honor y celo. El desnudamiento de las jóvenes nada tenía de vergonzoso, al estar presente el pudor y ausente la lasciva. En cambio, la habituaba a la sencillez y fomentaba el estímulo por la belleza, al tiempo que hacía disfrutar al sexo femenino de una autoestimación no carente de nobleza, al pensar que no menos le estaba al alcance la participación de virtud y honor. De ahí que a veces le sucedía decir y sentir cosas como las que se cuentan sobre Gorja, la esposa de Leónidas, pues al dirigirse a ella cierta extranjera con estas palabras, solamente vosotras, las laconias, mandáis en los hombres, dijo, pues solamente nosotras parimos hombres. Las espartanas, famosas en el mundo griego por su belleza, eran las únicas griegas cuya crianza estaba prevista por el Estado y eran educadas a expensas del mismo. A diferencia de otras mujeres griegas que pasaban la mayor parte de su vida recluidas en casa y que normalmente recibían menos comidas que los varones, las espartanas hacían ejercicio al aire libre y estaban bien alimentadas. Su única obligación social era parir hijos. Aunque, como a cualquier otra griega, sabían tejer, estaban eximidas, al igual que los espartanos, de la obligación de realizar cualquier trabajo doméstico. Pero luego de formar a las mujeres, el Estado tenía aún otra potestad, que era la de determinar si un recién nacido podía vivir o no. Mientras que otras ciudades griegas dejaban esa opción al mano del padre, en Esparta había unos funcionarios nombrados por el gobierno que examinaban a los recién nacidos. Si los funcionarios estimaban que no era apto, el recién nacido era abandonado en el monte Taygeto, designado a tal efecto. Las mujeres no eran sometidas, al parecer, a un examen oficial, porque su estado físico no afectaba directamente el resultado de la batalla. Los padres tampoco podían decidir cómo criar a sus hijos. Todos los niños recibían la misma educación bajo la supervisión del Estado, conocida como agogé. A partir de los 7 años, los niños abandonaban el domicilio familiar para ser educados en grupos llamados rebaños, diseñados con el fin de fomentar la conformidad, la obediencia, la solidaridad del grupo y la destreza militar. La instrucción militar tenía por fin crear hombres que se comportasen con valor y destreza en el combate, aguantar su posición en la falange y dar la vida por la polis. Como decía el dicho, pocos hombres nacen valientes, pero muchos llegan a serlo a base de esfuerzo y disciplina. El espartano tenía obligación de prestar servicio militar hasta los 60 años y para eso debía mantenerse en buenas condiciones físicas. Para fortalecer los pies iban descalzos y con frecuencia también iban desnudos. Cuando cumplían los 12 años les cortaban el pelo, no llevaban nunca túnica y a cada uno se le asignaba un único manto al año
que debían llevar sin importar el clima. Los éforos, los inspectores de la ley, inspeccionaban diariamente a los niños y los sometían a un examen desnudo cada 10 días. Los muchachos dormían en un grupo de colchonetas que ellos mismos se fabricaban. Para desarrollar el ingenio, la audacia y la confianza en sí mismos, se animaba al niño a robar para incrementar su ración diaria de alimentos. Pero si era descubierto robando, se le castigaba con el látigo que le laceraba la piel. Este riguroso proceso de endurecimiento era representado ritualmente cada año ante el altar de Artemisa Ortia. Artemisa era la diosa de la caza y de la naturaleza agreste, virgen, y por eso era una diosa casta. Un grupo de muchachos jóvenes tenía que intentar robar un queso colocado en el altar situado al aire libre y defendido por un grupo de jóvenes mayores con látigos en la mano. La sangre debía salpicar el altar. Esas actividades en grupo servían para identificar a los jóvenes de más talento y para prepararlos para convertirse en mandos del ejército. Desde los 14 a los 20 años realizaban un servicio militar preliminar. A los 20 años se dejaban crecer el pelo y se afeitaban al estilo espartano. Se dejaban la barba, pero se afeitaban el bigote. Según la tradición, estas costumbres de dejarse largo el pelo la tomaron de los argivos, los ciudadanos de Argos, tras una batalla. Entre los 20 y los 30 años se les permitía contraer matrimonio, pero tenían que seguir viviendo con su escuadrón hasta los 30 años. También se fomentaba la competitividad, principalmente en la participación de los Juegos Olímpicos, a donde terminaban accediendo los más ricos, y la cooperación entre grupos. En las Olimpiadas, a medida que fue transcurriendo el tiempo, fueron agregándose más competiciones, entre ellas el canto lírico y el canto coral, en coro, en el cual Esparta fue destacado. Como en otras ciudades griegas, el matrimonio en Esparta podía conllevar un vínculo amoroso o no. Los espartanos, aún estando casados, estaban obligados a vivir hasta los 30 años en sus batallones, aún en tiempos de paz. Esto obligaba a los espartanos a tener que escaparse muchas veces para poder yacer con sus esposas. Si el hombre era descubierto por sus compañeros, suponía la burla del mismo. Dice Plutarco que tal modo de reunirse no solo era ejercicio de continencia y temperancia, sino que, además, le llevaba la función fecundos de cuerpo y siempre nuevos y frescos para el amor, y no hartos ni perdida la ilusión por las relaciones sin traba, sino que siempre se reservaban uno al otro algún residuo y rescoldo de deseo y de encanto. Espectacular. Los riesgos de la maternidad eran considerados análogos a los que debían soportar los soldados en el campo de batalla. Por eso, que los únicos que podían recibir epitafios en sus tumbas eran, como ya vimos, los soldados caídos en batallas y las mujeres fallecidas en el parto. Entre los hombres lo que se buscaba era la igualdad económica, que en realidad significaba unos ingresos mínimos para todos, que le permitían llevar el modo de vida espartano. Los espartanos se llamaban a sí mismos los iguales. Pero a medida que el sistema espartano se fue transformando, con el pasar de los siglos, implicó cambios económicos que repercutieron en la sociedad y en la igualdad entre los ciudadanos. La tierra era el bien más preciado en el mundo antiguo. En Esparta existían dos sistemas de posesión de tierra, uno público y uno privado. Cuando un hombre moría, su clero, su campo, pasaba nuevamente, volvía al Estado y era asignado a un niño espartano que no tenía por qué estar emparentado necesariamente con el anterior poseedor. A finales del siglo V, un tal Epitadeo propuso abolir el sistema de Licurgo que regulaba la propiedad pública, y a partir de ese momento cualquiera podía regalar su cleros y su casa a quien quisiera,
o incluso legarla por testamento. Esta innovación jurídica echó por tierra el ideal de igualdad económica y en último término provocó la concentración de una enorme cantidad de riqueza en manos de unos pocos. El cambio produjo una subclase de espartanos empobrecidos que no podían cumplir con los requisitos económicos exigidos a los ciudadanos de pleno derecho, porque no podían aportar la cantidad necesaria de comida para la subsistía. Dejaban entonces de ser iguales y pasaban a ser llamados inferiores. En el plano político exterior, los espartanos siempre buscaban favorecer a aquellos regímenes oligárquicos y tiránicos. Y en relación a su antagonista, Atenas, muchas veces se conspiraría con algunos atenienses para intentar colocar un gobierno favorable a Esparta. Con el resto de las ciudades del Peloponeso constituyó un sistema de alianzas conocido posteriormente como la Liga del Peloponeso, creada hacia el año 500 a.C., salvo con Argos y con Acaya. Con Argos mantendría siempre una rivalidad intensa. Y también fue parte de la liga la mítica ciudad de Tebas, que mantenía especial enemistad con Atenas y así también como otras ciudades de fuera de la península. La pertenencia a la liga de ciudades como Corintio, Egina o Sición, que poseían cada una un puerto y una flota, resultaba particularmente valiosa para la defensa de Esparta. El objetivo de la liga era la protección mutua. Cada estado debía contribuir con tropas en caso de guerra y juraba tener los mismos amigos y enemigos y seguir a los lacedemonios a donde los llevasen. No se pagaba tributo alguno, excepto en tiempo de guerra. Además, Esparta no podía obligar a sus miembros a ir a la guerra si estos se oponían a ella. El gobierno de la liga era bicameral y estaba formado por la Asamblea de los Espartanos y el Congreso de los Aliados, en el que cada estado tenía un voto. Los miembros de la liga estaban unidos por tratados solo a Esparta, pero entre ellos no existía lazo alguno. Estas bases servirán para entender mejor luego las guerras médicas y las guerras del Peloponeso que veremos capítulos más adelante.